Llegué a casa 3 horas antes, un martes de octubre, y lo primero que noté fue el abrigo de mi padre. No estaba en el pasillo, no estaba en el perchero junto a la puerta. Estaba tirado sobre la silla de mi cuarto, la silla donde me sentaba cada mañana a ponerme los zapatos, la silla que mi madre me dio cuando me fui de su casa a los 22 años. Esa silla. Me quedé parado en el umbral tal vez 4 segundos antes de escuchar su voz. Baja. Casi un susurro. Todavía no sabía que yo estaba ahí. Y lo que dijo no era te quiero ni nos va a descubrir. Era algo más frío que eso. Algo que me indicó que esto llevaba suficiente tiempo como para que ya ni siquiera sintieran nervios. Dijo, él cree todo lo que le decimos. Ese siempre ha sido su problema. Retrocedí por el pasillo. Bajé las escaleras. Me serví un vaso de agua que no tomé. Y entonces vi algo sobre la barra de la cocina. Un sobre blanco pequeño del abogado privado de mi padre. Mi nombre estaba escrito encima. Pero ya lo habían abierto. No iba a confrontarlos esa noche. Porque en el momento en que entendí lo que realmente estaba pasando, también entendí que enfrentarlos demasiado pronto sería el peor error que podría cometer. Esta es la historia de cómo lo perdí todo de golpe. Y luego lo recuperé todo frente a 200 personas. Me llamo Mason Whitmore. Tengo 38 años. Mi padre es Richard Whitmore. La mayoría de la gente en nuestra ciudad conoce ese nombre. Mi padre construyó Whitmore Capital durante 40 años. Bienes raíces, bancos, fundaciones benéficas, políticos, alas de hospitales con su nombre grabado en la pared. Para la ciudad era una leyenda. Para mí, era un hombre que daba la mano mientras yo mantenía viva la empresa. Durante 9 años, yo manejé la máquina mientras él sonreía frente a las cámaras. Él recibió los aplausos, yo recibí las úlceras. Y el acuerdo silencioso era simple. Algún día, la empresa sería oficialmente mía. Mi esposa, Danielle, tenía 35 años, inteligente, refinada y bella de esa manera que incomodaba un poco a la gente en su presencia. Antes de casarnos había trabajado en gestión de patrimonio privado. Entendía las finanzas, el poder y la imagen de una manera que muy poca gente entiende. Conoció a mi padre antes de conocerme a mí. Él nos presentó. Debí haberle dado más importancia a ese detalle desde el principio. Los primeros 4 años creí que nuestro matrimonio era sólido. Luego mi padre empezó a aparecer en todos lados. En cenas, en nuestra casa, en la oficina. Y yo seguía diciéndome que era solo su ego. Estaba equivocado. El primer momento que no me cuadró fue en febrero del año pasado. Daniel mencionó un detalle sobre una adquisición pendiente, un negocio que yo no le había contado y que tampoco era público. Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo que mi padre lo había mencionado en un almuerzo. Le pregunté cuándo habían almorzado. Dudó medio segundo de más y dijo, la semana pasada creo, te lo dije. No me había dicho nada. Revisé su agenda después. No había ningún almuerzo, solo un bloque de 2 horas marcado como privado. Luego estaba la manera en que mi padre hablaba de ella frente a mí, sin pasarse de la raya, pero demasiado deliberado. Daniel tiene un instinto extraordinario. Deberías escuchar más a tu esposa, Mason. Ella ve cosas que tú pierdes de vista. Cada comentario caía como una aguja pequeña. En marzo, mi asistente me dijo que Daniel había pasado 2 horas sola con mi padre en la sala de reuniones mientras yo estaba fuera. Daniel dijo que era sobre la fundación. Quise creerle, y lo hice. Pero luego llegó la noche en que volví tarde de una cena con la junta directiva, y ella me abrió la puerta descalza, lo cual no era raro, excepto que la blusa de seda que tenía puesta no era de ella. Le quedaba demasiado grande en los hombros. Y olía al perfume que mi padre había usado todos los días de su vida. A la mañana siguiente, encontré una mancuerna de camisa de mi padre debajo de nuestra cama. Daniel lo vio en mi mano. No se puso nerviosa, sonrió y dijo, «Tal vez deberías preguntarte por qué estás buscando cosas debajo de la cama». Cuando se lo mencioné a mi padre, se rió de verdad. Dijo, «Hijo, trabajas demasiado, te está volviendo paranoico». Mirando atrás, puedo ver exactamente cuándo comenzó la estrategia. No la aventura, eso ya estaba pasando. Me refiero a la segunda estrategia.
la que estaba diseñada para sacarme del camino sin que nadie hiciera un escándalo. Empezó poco a poco. Daniel le dijo a su grupo de amigas que yo estaba bajo mucha presión y que no lo estaba manejando bien. Suena como algo que diría alguien que se preocupa por ti, hasta que te das cuenta de que estaba sembrando una narrativa. Luego, uno de los miembros de la junta me llevó aparte y me dijo que mi padre había expresado preocupación por mi nivel de estrés. «Solo quiere asegurarse de que estés bien», me dijo el hombre. «Estoy bien», le dije. «Perfectamente bien». Entonces aparecieron las botellas. Yo no tomo mucho, una copa, tal vez 2 en eventos sociales. Pero 3 veces en el mismo mes encontré una botella vacía de whisky en mi oficina. Yo no las había abierto, mi asistente no las tocó. El video de seguridad del pasillo apareció misteriosamente dañado cada vez. Cuando lo mencioné, Daniel me miró con ojos suaves y preocupados y dijo que tal vez debería hablar con alguien. Luego nuestro médico de familia sugirió una evaluación psicológica. «Solo para prevenir», dijo. No me miró a los ojos. Daniel empezó a hacerlo frente a los demás. En una cena, yo corregí un detalle sobre un negocio y ella me tomó la muñeca como si fuera un paciente de hospital. «Mason», dijo suavemente, «hablamos de esto. Me prometiste que no ibas a hacer el ridículo esta noche». La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron como si yo acabara de probar su punto. Mi padre me puso la mano en el hombro después y dijo: «Todos estamos preocupados por ti, hijo». Pero lo dijo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Sonreí y dije: «Lo sé, gracias». Pero esa noche empecé a guardar registros de todo. Era un miércoles de septiembre. Salí de una reunión en el centro antes de tiempo porque tenía una migraña. Manejé a casa sin avisar. La casa estaba en silencio cuando entré, pero había 2 autos afuera, el mío y el Mercedes plateado de mi padre. Subí al segundo piso. La puerta de la habitación estaba entreabierta. No la empujé de golpe, simplemente me quedé afuera y miré por la ranura. El reloj de mi padre estaba sobre mi mesita de noche. A su lado estaba el viejo encendedor plateado de mi madre, el mismo que él me dijo que había perdido años atrás. El saco de su traje estaba en el piso junto al vestido de Daniel. Ella me vio primero. Su cara se puso blanca, blanca de verdad. Mi padre se dio la vuelta despacio. No parecía asustado, parecía molesto, como si yo hubiera interrumpido algo que técnicamente era inconveniente, pero que en su mente no tenía nada de malo. Dijo: «Cierra la puerta, Mason, no te hagas el ridículo». No me moví. Y entonces miré más allá de los dos, hacia lo que en ese momento me importaba más que cualquier otra cosa. Una pila de documentos sobre el pequeño escritorio en la esquina del cuarto. Documentos que reconocí al instante. El membrete, el formato. Eran documentos del fideicomiso de Whitmore Capital. Y no parecían copias. No dije nada. Miré a mi padre exactamente 3 segundos. Luego cerré la puerta. Manejé hasta un hotel en el centro y llamé a un abogado que mi padre no sabía que existía. Le dije una sola cosa: «No es solo una aventura. Están tratando de quitarme todo». Una semana después de esa noche, mi padre convocó una reunión familiar. Fue calmada, organizada y devastadora. Tenía al abogado de la familia, 2 miembros de la junta, y a Daniel, que se sentó con las manos cruzadas como si asistiera a una junta de beneficencia. Mi padre dijo que él y Daniel habían acordado que yo necesitaba dar un paso atrás en el liderazgo del día a día, temporalmente, por mi salud. Dijo que la junta estaba preocupada. Dijo que la evaluación médica no era algo que debería asustarme. Lo dijo con una cara llena de amor y una voz cargada de dolor ensayado. Daniel extendió la mano y me tocó el brazo. «Solo queremos que estés bien», dijo. Luego mi padre deslizó una carpeta sobre la mesa. Adentro había una carta de renuncia preparada. Mi nombre ya estaba escrito al final. Y más tarde, esa noche, cuando todos se habían ido, ella se acercó y me dijo en voz baja: «No pelees esto, Mason. Vas a perder». Ese fue el momento en que entendí que Danielle no estaba siendo arrastrada por esta situación. Ella lo estaba construyendo. Asentí. Dije:
Probablemente tengas razón. Me creyó. 3 semanas después, en el brunch dominical de mi padre, un evento que organizaba cada trimestre para familia cercana y un grupo cuidadosamente seleccionado de aliados, Danielle anunció que estaba embarazada. El salón celebró. Mi padre se puso de pie, levantó su copa y tenía los ojos húmedos. Genuinamente húmedos. El hombre que había sido frío desde que yo era niño, que saludaba de mano en vez de abrazar, que medía cada emoción antes de mostrarla. Ese hombre tenía lágrimas en los ojos. Luego hizo algo que nadie más pareció notar. Puso su mano sobre el vientre de Danielle antes de que yo lo hiciera. No como un suegro, como un hombre tocando algo que le pertenecía. Luego levantó su copa y dijo: «Nuestra familia por fin tiene una segunda oportunidad». Nuestra familia. No tu familia, no tu hijo. Nuestra familia. Esto es lo que yo sabía, y ellos sabían que yo sabía. 2 años antes, después de un problema médico, me habían dicho que había una probabilidad muy baja de que yo pudiera tener hijos sin asistencia médica. Tanto Danielle como mi padre habían estado presentes en esa conversación familiar. Habíamos hablado del tema, habíamos acordado explorar alternativas en silencio. Ahora ella estaba embarazada. Y el único hombre en el salón que parecía abrumado no era yo. Levanté mi copa junto con todos los demás. Danielle me buscó con la mirada al otro lado de la mesa y dijo: «Sé que el momento sorprende. La vida nos sorprendió». Luego agregó, más bajo: «No vayas a arruinar esto para la familia, Mason». Sonreí y dije: «Por los nuevos comienzos». Saqué el teléfono por debajo de la mesa y le mandé un mensaje a mi abogado. Pasa a la fase 2. Después del anuncio, el desmantelamiento se aceleró. Danielle dejó de dormir en el mismo cuarto. «El estrés que cargas le afecta al bebé», dijo. Mi padre empezó a venir día de por medio. No a visitar, a instalarse. Empezó a recorrer la casa como si ya fuera suya, reorganizando, sugiriendo. Luego una tarde llegué a casa y los encontré en el cuarto de mi madre. Ella había muerto 4 años antes, y yo había conservado su cuarto exactamente como estaba, un lugar privado, sus libros, sus fotografías, su sillón de lectura. Ya habían empacado la mitad de sus cosas en cajas. Sus libros estaban en el piso, sus fotografías estaban boca abajo. Y en el centro del cuarto, mi padre sostenía una muestra de pintura contra la pared, mientras Danielle medía la esquina para una cuna. Me quedé en la puerta y mi padre me miró sin ningún tipo de disculpa y dijo: «Esta es una casa Whitmore, Mason. No tuya específicamente. Es hora de que sirva al futuro de la familia». Danielle me miró y dijo: «Tu madre ya no está, Mason. Este bebé sí está aquí». Dije: «Avísenme si necesitan ayuda con las medidas». Volví a mi auto y llamé a mi abogado. «Muévanse más rápido», dije, porque por fin entendí el plan completo. El bebé se convertiría en el heredero. Mi padre controlaría el fideicomiso, y yo me convertiría en la nota al pie de página del inestable. A partir de ese momento fui una persona diferente en su presencia. Sonreía, pedía disculpas, cedía. Dejaba que Danielle hablara por mí frente a los demás. Dejaba que mi padre tomara decisiones pequeñas que me correspondían a mí. Los dejaba creer que la evaluación me había ablandado, que el embarazo había roto algo en mi orgullo, que estaba aceptando en silencio mi propia reducción. Lo que realmente estaba haciendo: contraté a un contador forense, hice revisar cada documento del fideicomiso. Y entonces encontramos los borradores. Un nuevo fideicomiso familiar, mi padre como administrador, el bebé que todavía no había nacido como beneficiario principal. El papeleo había sido preparado 6 meses antes de que se anunciara el embarazo. Luego encontramos la evaluación médica falsa. Luego las grabaciones. En una de ellas, mi padre lo decía claramente: «Una vez que Mason quede registrado como inestable, no va a tener autoridad legal para impugnarnos». Y entonces mi abogado encontró algo enterrado en el fideicomiso original de mi madre. Una cláusula de la que nunca me habían hablado.
En noviembre, mi padre organizó una cena para 8 de los socios ejecutivos de la empresa y 2 inversionistas de larga data. Daniel se sentó a su derecha, junto a él. A mí me pusieron en el extremo opuesto de la mesa. Lo noté, pero no dije nada. Llevaba puesto el collar de esmeraldas de mi madre. Mi madre me lo había dejado específicamente a mí, para que se lo diera a quien yo eligiera. Yo se lo había dado a Daniel años atrás. En ese momento no se sentía como un regalo que yo había dado. Se sentía como un robo que yo había sido demasiado confiado para prevenir. En un momento dado, mi padre extendió la mano y le acomodó el collar sobre el cuello, frente a todos. Un suegro normal no toca a la esposa de su hijo de esa manera, pero nadie dijo nada, porque los hombres ricos tienen el poder de hacer que las cosas más asquerosas parezcan tradición. A mitad de la cena, mi padre levantó su copa y hizo un pequeño discurso. Dijo que la empresa estaba entrando en una nueva etapa. Dijo que, por consideración a mi salud y a la estabilidad familiar, yo daría un paso atrás del liderazgo activo, temporalmente. Dijo que él asumiría un rol ejecutivo más activo, también temporalmente. Todos en la mesa me observaban, esperaban ver si me quebraba. Levanté mi copa. Dije, por la familia. Mi padre sonrió. Daniel sonrió. Los inversionistas se relajaron. Podía sentir que todos creían haber ganado. Necesitaba que siguieran sintiéndose así exactamente 3 semanas más. La gala de los 40 años de legado de mi padre era el evento cumbre de su vida pública. 200 invitados. Gran salón de baile. No había planeado durante 2 años. Inversionistas, políticos estatales, presidentes de juntas hospitalarias, rectores de universidades, el obispo que había casado a mis padres, viejos aliados de la familia, periodistas de los 2 principales periódicos de la ciudad. Planeaba anunciar 3 cosas en la gala: su regreso al liderazgo de la empresa, el nombramiento de Daniel como directora de la fundación familiar, y la parte más repugnante, una declaración que presentaba al bebé que todavía no había nacido como el inicio de la próxima generación de liderazgo de Whitmore Capital. Iba a usar a un bebé que no era mío como la pieza final de su momento de legado. Si yo me quedaba callado esa noche, la mentira se volvería oficial. Yo sería el hijo inestable. Daniel sería la valiente esposa embarazada. Mi padre sería el patriarca afligido que salvó la empresa. Y el bebé se convertiría en mi reemplazo antes de haber nacido. La noche anterior a la gala, mi abogado me hizo una pregunta. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto en público? Dije, él eligió al público hace 40 años. Yo solo estoy usando el mismo escenario. La gala era exactamente lo que él había diseñado. Flores, cuarteto de cuerdas, el tipo de salón que le hace creer a un hombre que se ha ganado la eternidad. Mi padre estaba al frente con un smoking negro, luciendo exactamente como lo que siempre había querido ser, un patriarca, intocable, querido. Daniel estaba sentada en la primera fila, visiblemente embarazada, con un vestido azul marino que alguien había elegido muy deliberadamente para hacerla parecer una futura matriarca. El discurso de mi padre fue sobre familia, sobre legado, sobre lealtad. La ironía era tan densa que casi no podía respirar. Cuando llamó a Daniel al escenario y le tomó la mano, con una ternura demasiado íntima que yo ya conocía, me puse de pie. Caminé hacia el escenario sin hacer escándalo, sin gritar. Mi padre me vio venir y susurró con una sonrisa fija. Ahora no, Mason. Tomé el micrófono. Dije, tú elegiste al público. No empecé por la aventura, empecé por el delito. Primero mostré los borradores del fideicomiso, luego el informe médico falso, luego la cronología. Luego puse la voz de mi padre a sonar por los parlantes del salón. Una vez que la evaluación quede registrada, movemos la autoridad. Mason no va a tener capacidad legal para impugnarnos. Ese fue el momento en que el salón entendió que esto no era un escándalo familiar, era una toma de poder planeada. Daniel lo intentó. Se puso de pie y dijo mi nombre con esa voz cuidadosa y preocupada. Mason no está bien. Todos aquí saben que... Mi abogado se levantó desde el fondo del salón y leyó en voz alta una sola oración.
la confirmación de mi plena competencia mental y legal a esa fecha, certificada por 2 médicos independientes. Se sentó. Luego mostré el resto, registros de hotel, 3 de ellos, consistentes a lo largo de 14 meses. Imágenes de las cámaras de seguridad de mi propia casa, mi propio sistema, mostrando el auto de mi padre en la entrada en 17 noches distintas en las que yo estaba fuera. Mensajes de texto obtenidos legalmente a través del proceso de pruebas que mi abogado ya había iniciado. Y luego mostré el documento que hizo que Daniel se aferrara al borde de la mesa. Un informe de paternidad prenatal que Daniel había ocultado bajo su nombre de soltera. La clínica tenía la muestra de Richard porque él quería tener certeza antes de avanzar con los papeles del fideicomiso. El salón cambió antes de que alguien leyera una sola línea. Daniel susurró: Mason, no. La miré y dije: ya lo hiciste tú. El informe no decía que yo fuera el padre biológico, decía que era mi padre, Richard Whitmore. Mi padre miró a la sala. Por primera vez en mi vida, lo vi buscar qué decir y no encontrar nada. Dijo en voz baja: esto es un asunto de familia. Dije: era un asunto de familia cuando te llevaste a mi esposa. Se convirtió en un delito cuando intentaste robarme la empresa. El salón estaba completamente en silencio. Luego el obispo se puso de pie y se fue. Luego uno de los miembros de la junta hospitalaria. Luego otro inversionista. Nadie gritó. Eso fue lo peor. El salón empezó a abandonarlo en silencio. A la mañana siguiente, la junta había convocado una sesión de emergencia. Al mediodía, mi padre había sido removido de todos sus cargos ejecutivos y de asesoría. 2 inversionistas anunciaron que suspendían su participación pendiente una auditoría independiente. Una auditoría para la que yo ya había preparado el marco inicial. La Fundación Benéfica le quitó su nombre a la organización en menos de 72 horas. Un político que había sido fotografiado junto a mi padre en cada evento importante de la última década emitió un comunicado distanciándose antes de que terminara la semana. El obispo no emitió ningún comunicado, simplemente nunca devolvió las llamadas de mi padre. Lo primero que le quitaron no fue su título, fue su lugar de estacionamiento reservado, luego su acceso a la oficina, luego su nombre del sitio web de la fundación. Luego descolgaron su retrato del vestíbulo. Yo nunca les pedí que hicieran nada de eso. Esa fue la parte que más le dolió. La gente no me estaba obedeciendo a mí. Estaba eligiendo alejarse de él. La situación de Daniel la manejé con más cuidado, porque había un bebé de por medio y yo había tomado una decisión sobre ese bebé mucho antes de la gala. A través de mi abogado, establecí un fideicomiso médico y educativo separado para el bebé. Irrevocable, accesible únicamente para las necesidades directas del niño, con un fideicomisario independiente. Ni Daniel ni mi padre podían tocarlo. El niño no había hecho nada malo. Daniel perdió la casa, perdió el acceso a las cuentas del fideicomiso familiar conjunto. El fraude en el que había participado anuló varias de las protecciones financieras que habría tenido en un divorcio normal. Perdió su cargo en la fundación antes de que se anunciara públicamente. Perdió la vida que había construido tan cuidadosamente encima de la mía. También perdió el collar. Se lo pedí de vuelta en nuestra última reunión. Fue breve, formal y supervisada por ambos abogados. Dijo: no puedes dejarme sin nada, estoy embarazada. Dije: no estoy castigando al bebé, te estoy castigando a ti. Le temblaban las manos cuando lo desabrochó. Por primera vez desde que la conocía, Daniel se veía ordinaria, no elegante, no intocable. Solo una mujer en un abrigo caro sin casa, sin título, sin protector, y sin una sola versión de la historia que alguien creyera todavía. Mi padre llamó 2 veces en las semanas que siguieron. No contesté. Mandó una carta. Era sobre la dignidad, sobre cómo esto se pudo haber manejado de otra manera, sobre su legado. No había ninguna disculpa en ella, ni una sola oración que reconociera lo que me había hecho, solo lo que le habían hecho a él. 3 semanas después de la gala, dejó de pagar el apartamento de Daniel, no porque le hubiera entrado la conciencia, porque ella se había convertido en mala prensa. Daniel vino a verme una vez, me dijo que mi padre la había manipulado,
que la había hecho creer que yo ya estaba fracasando, que la empresa estaba mejor sin mí, que ella había quedado atrapada entre dos hombres y había tomado malas decisiones. Escuché. Luego dije, ¿en qué momento exactamente te manipularon? ¿Cuando firmaste los papeles de la transferencia del fideicomiso? ¿Cuando te mudaste al cuarto de mi madre? ¿O cuando me miraste a los ojos en esa mesa durante la cena y me dijiste que necesitaba descansar, y luego te fuiste a casa con él? No respondió. Se fue. Mi abogado, durante la investigación legal completa, encontró algo que yo no le había pedido que buscara. Un patrón. Mi padre había hecho versiones de esto antes, 2 veces, con socios comerciales en los primeros años. Aventuras usadas como arma. Destrucción de reputación usada para disolver sociedades. Había perfeccionado el método. Yo no era su primer intento. Solo era el que no lo vio venir desde adentro de la familia. Pero mi madre sí lo había visto. En los documentos originales del fideicomiso, los que ella había redactado con su propio abogado por separado, antes de que su enfermedad avanzara, había una cláusula de protección, redactada de forma muy específica, que impedía cualquier modificación a mis derechos principales de herencia, en caso de que un familiar directo hiciera una reclamación médica o de capacidad, sin verificación independiente. Lo había escrito años atrás. Nunca me dijo que estaba ahí. Y había una carta junto a esos papeles, escrita con su letra, corta. Decía, Mason, tu padre siempre ha sido mejor cuidando su imagen que protegiendo a las personas que vivían bajo ella. Si esta cláusula alguna vez es relevante, significa que ya sabes qué clase de hombre es. No protejas su nombre. Él solo ha protegido el suyo. Por primera vez en meses, lloré. No porque mi padre me hubiera traicionado, sino porque mi madre me había creído antes de que yo supiera que iba a necesitar que alguien me creyera. La gente me ha preguntado si me pasé de la raya, si exponer todo en la gala, frente a 200 personas, fue necesario o simplemente cruel. Esta es mi respuesta. Si esto hubiera sido solo sobre la infidelidad, tal vez lo habría manejado en privado. Doloroso, sí. Humillante, sí. Pero en privado. Pero ellos no me dieron un problema privado. Me dieron una campaña coordinada para borrarme, para hacerme parecer un desquiciado, para quedarse con mi empresa, mi casa, la memoria de mi madre, y reemplazarme con un hijo que fabricaron como heredero. Falsificaron documentos médicos, destruyeron mi reputación profesional, intentaron enterrarme vivo y llamarlo cuidado. No los expuse porque estaba furioso. Los expuse porque estaban a punto de usar ese salón para hacer oficial su mentira. Entonces usé el mismo salón para matarla. ¿Me pasé de la raya? ¿Estaba justificado? ¿Mereció la esposa perderlo todo? ¿Debería mi padre acercarse algún día a ese niño? Tal vez me pasé de la raya. Pero ellos no estaban planeando divorciarse de mí. Estaban planeando borrarme. Y cuando alguien cava tu tumba en público, no le debes un entierro privado. 6 meses después, entré a las oficinas centrales de Whitmore Capital un lunes por la mañana. El retrato de mi padre había desaparecido. En su lugar, en la misma pared, había una fotografía de mi madre, tomada en Debatenueset Mist, el año en que ella confirmó el préstamo que financió la primera oficina de la empresa. Su nombre aparece en los artículos de incorporación originales. Había estado enterrado en las notas al pie durante 40 años. El nombre de la empresa está en proceso de cambio. Llevará el apellido de ella. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora y vi un mensaje de Daniel. 2 líneas. Me dejó. Estoy sola. Lo leí una vez. Luego lo borré. Porque el castigo más cruel no fue lo que les quité. Fue lo que tuvieron que ver. A mí siguiendo adelante. La empresa sobreviviendo sin ellos. Y al hombre que intentaron enterrar todavía respirando. Eso no es venganza, son consecuencias, y se las ganaron cada segundo. Entonces dime con honestidad, ¿me pasé de la raya? ¿Exponerlos de esa manera frente a todos fue lo justo o fue demasiado cruel? Tú hubieras protegido el nombre de la familia, o también hubieras quemado la mentira frente a todos los que ayudaron a construirla. ¿Y qué hay de Daniel? ¿La manipularon o se merece cada consecuencia que recibió? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero leerla.
Si este final te pegó fuerte, dale like al video. Y si alguna vez te llamaron paranoico exactamente las personas que te estaban traicionando, esta historia fue para ti. Suscríbete para más historias sobre traición, secretos sucios, lealtades rotas y consecuencias que la gente realmente se ganó. Y cuando termines aquí, mira otra historia del canal. Nos vemos en los próximos videos.